Nombre de Dios clase 9, audio 3. El nombre de Dios que vamos a ver ahora es Jehová, el Dios de la recompensa, el Dios de las retribuciones. Se encuentra en Jeremías 51-56. La referencia a este nombre en esta profecía, donde se habla de Babilonia, dice: porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. El significado de la traducción, como dijimos recién, es Dios de retribuciones, Dios de recompensa. Y el concepto de la palabra que acompaña a Jehová ahí, que es gmolá, difícil de decir, dar a uno su mérito, es su mérito justo. Dar a uno su recompensa justa, su paga, su retribución, vindicación. ¿Sí? Este título se encuentra en Jeremías, como leímos recién, y el contexto de este pasaje se refiere a la destrucción de Jerusalén por el ejército de Babilonia, y aquí el profeta Jeremías está declarando esa situación, pero a su vez, como ellos afligieron a Israel, eso mismo les será hecho a ellos, está diciendo. Este es un principio que fluye a través de todas las escrituras, con pasajes similares y declaraciones como la de Deuteronomio 32-35, donde Dios dice: mía es la venganza y la retribución. Además de ese pasaje, hay varios en la Biblia donde Dios declara que no se le escapa nada, que la última palabra la tiene Él, al margen de la impresión que nosotros tengamos de la situación o qué interpretación hagamos de los hechos. Él es el Dios de la recompensa. Él es el Dios de las retribuciones. Además de este vocablo, existe una variedad de términos que no son el mismo que este, por supuesto, pero que están asociados con el concepto de retribución y recompensa en la Biblia. En cuanto a su uso y aplicaciones, debemos insistir que a lo largo de la Escritura sobresale la verdad que Dios es el único que tiene la facultad y el derecho de juzgar con justicia perfecta. La reivindicación de aquellos que han sido tratados injustamente o calumniados o lo que sea, está en sus manos, esa reivindicación. De eso hablan Deuteronomio 32-35, Proverbios 20-22, Romanos 12-17-21, por ejemplo. Pero también este concepto tiene una connotación de recompensa y galardón. Es decir, como que se divide en dos ramas que son parte de la misma verdad. En este caso, del mismo nombre, del mismo carácter de Dios, que es un Dios de retribuciones, es decir, que no da lugar a la venganza personal o al actuar por impulso de nosotros, de los seres humanos, y un Dios que recompensa, que galardona. Tiene esa connotación también este nombre, esta verdad. En cuanto, por ejemplo, permítame decir, en cuanto a la reivindicación o la retribución, fíjense que en Deuteronomio 32, bueno, ya lo leímos eso antes, Dios dice: mía la venganza y la retribución. Proverbios 20-22 dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. No andemos repitiéndonos ese discurso. Voy a tomar revancha, ya vas a ver. El mundo sigue girando, ya voy a tener la pelota de mi lado. Esa ira acumulada, ese resentimiento no sirven, son destructivos, no producen nada. Y Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, está citando Deuteronomio, aparentemente, si leemos Romanos 12 y Deuteronomio 32. También dice Romanos: no pagues a nadie mal por mal. Lo conocemos ese pasaje: procurad lo bueno delante de todos los hombres, y da un principio bíblico: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es un principio, se aplica a todos los casos.
Pero respecto a la connotación de un Dios que recompensa, yo quiero terminar con esto, hablando de este nombre, que aparece acá, uno lo ve al pasar, en medio de una profecía, y bueno, no se destaca como quizá los otros, ¿eh? Pero es relevante, porque afecta nuestra vida cotidiana, nuestra vida práctica, nuestra forma de pensar que tenemos hoy y con la que a veces luchamos, ¿sí? Por influencia de la cultura y otras cosas. Respecto de esa connotación de un Dios que galardona, leemos, por ejemplo, en Génesis 15:1, ya se empieza a ver eso, en el contexto donde se revelan tantos nombres de Dios y tanto carácter de Dios, ¿no? En la vida de Abraham, eventos y episodios en la vida de Abraham. Hemos visto un puñado ya de nombres de Dios muy importantes que se han revelado en episodios de la vida de este hombre de fe, pero acá leemos otra vez este versículo de Génesis 15:1 y dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios, además de todo lo que le dice, todo lo que le revela, pone en la agenda la recompensa. No es menor este detalle. Ruth 2:12. Fíjense, en un contexto bastante anárquico, porque era el tiempo de los jueces todavía, y de pobreza, de mujeres solas, y de una situación que era cuesta arriba, y después se da vuelta por la fidelidad de Dios y la fortaleza de estas mujeres, mujeres de fe. Dice Ruth 2:12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Es decir, el concepto de remuneración, de recompensa, no es contrario a Jehová, no es contrario a la Escritura y no es ajeno a la persona de Dios, al carácter de Dios, sino que proviene necesariamente de Él. Algo que termina de afirmar y confirmar de manera robusta Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios, y que es galardonador de lo que le buscan. Dios, este pasaje de Hebreos 11:6 está diciendo, un capítulo por excelencia que habla de la fe cristiana, como concepto, como práctica, en todos los aspectos, y en medio de eso se levanta en alto una verdad, que Dios es galardonador de los que le buscan, galardonador. Su naturaleza es recompensar, su naturaleza, su carácter es galardonar, es recompensar. Por eso podemos decir objetivamente que la recompensa y que trabajar y servir con la motivación de una recompensa y de un resultado que ponga de relieve los méritos y la fortaleza y lo que uno sembró, está bien. Y no es contrario a la Escritura. Al revés, es alentado por la Biblia, es alentado por esto que estamos viendo, y también vemos en Hebreos 11:24, cuando habla de la fe de Moisés, se le dedica varios versículos a Moisés en Hebreos 11. Se puede hacer un estudio bíblico aparte de la vida de Moisés respecto de su fe como hombre de Dios, destacado en la Escritura y relevante en el escenario bíblico. Dice que él dejó todo lo que tenía, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, tenía la mirada puesta en la recompensa. Si Moisés tenía la mirada puesta en el resultado, en la recompensa, en el galardón, ¿por qué nosotros hoy no podemos trabajar así y vivir nuestra vida mirando eso? Que Dios va a recompensar, Dios va a compensar, a remunerar el trabajo fiel, esforzado, el sacrificio y la inversión espiritual hecha y respaldada por Él.
tenía puesta la mirada en la recompensa, en el galardón, Moisés. Así que no está mal que seamos motivados por la recompensa, por escuchar esas palabras: bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. Y esa veces recompensa viene de este lado del cielo, acá abajo, y a veces, y en gran medida, va a ser en la eternidad. Para eso está el tribunal de Cristo, que es otro tema. Pero el concepto en general es recompensar. Dios, o sea, no es lo mismo, mis queridos hermanos, no hacer nada en la obra de Dios, dejar pasar las oportunidades, ser un espectador, que haberse metido en la cancha, sacrificado tiempo, trabajado en la obra del Señor, discipulado personas, invertir dinero, tiempo para que otros crezcan y para sostener la obra. No es lo mismo. Dios va a recompensar esa labor fiel. Y la otra no la va a recompensar. No tenemos evidencia de que eso pase. Así que no es lo mismo. ¿Sí? Y este concepto tal vez de recompensa vaya a contrapelo de la cultura y ciertas ideologías que hoy escuchamos en la educación, en la política y por donde uno va dando vueltas en su vida cotidiana, en su vida diaria, bajo un manto de buenismo, que muchos hablan, denostando cualquier cosa que se aproxime al mérito. Pero nosotros como creyentes sabemos perfectamente que Dios está deseoso de recompensarte. Dios está deseoso, es galardonador, de distinguirte, de remunerarte. Y no estamos hablando de el ego nuestro, no estamos hablando de nuestro orgullo, de alimentar un egocentrismo acá. Estamos hablando de que Dios es el que retribuye, el que remunera. Él tiene la última palabra y lo va a hacer. Lo va a hacer porque es su naturaleza y Él actúa en función de eso. Y Él es perfecto. Y Él es justo. Esa es la verdadera justicia. Hoy los seres humanos tratan de impartir justicia o nivelar resultados, dando a todos por igual cuando unos se sacrifican y otros no hacen nada. Tal vez eso funciona acá, por la fuerza o por la injerencia del Estado. Bueno, eso no importa. Acá nosotros estamos sirviendo al Señor. Y Él sí que recompensa con justicia. Así que yo te animo a tener la mirada puesta en el galardón. Porque nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Y decimos amén a eso y nos aferramos a esa verdad. Dios es un Dios de recompensa. Y eso nos da esperanza, nos da consuelo y nos incentiva a seguir creciendo. Amén.